En Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado José Dantes Díaz. Él fue director de titulación en el gobierno de Danilo Medina, ahora es de los nuevos miembros, de los jóvenes miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, José, un placer tenerte en el programa. Muy buenos días a usted y a Ana Patricia también, que se encuentra con nosotros. Que está virtual, Ana Patricia. Está virtual. Bien, pero antes de comenzar vamos a tomarnos una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Industrias Vanilejas y Mitiel. Aroma, sabor y calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la ventaja es que Dantes es abogado en ejercicio, es de la Secretaría Jurídica, así que se llama, Así es. del Partido de los Jóvenes Emergentes que tiene que hacerlo el partido y que no lo hizo, porque los partidos cuando duran mucho en el poder se petrifican. José, ahora que está este debate del diálogo, yo sé que está muy fresco para haber leído los documentos, pero la propuesta, que es más bien un enunciado, porque todavía no hay un anteproyecto, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la modificación constitucional? Mire, lo primero que realmente nosotros debemos de reconocer el esfuerzo que ha hecho el mismo presidente a los fines de poder presentar un documento que contenga las propuestas sobre lo que él desea o entiende que se debe cambiar, no solo en la Constitución, sino en una serie de leyes a los fines de nosotros poder dotar al país, vamos a decir, de la estructura que él entiende que se necesita para que se pueda enrumbar en los senderos de desarrollo, de progreso y de paz. Lo cierto es que gran parte de la discusión que hemos visto de manera muy somera en estos primeros documentos que nos han ido presentando es que gran parte de eso ya se ha trabajado. Sí. O sea, cuando vemos cada uno de los ítems en un documento de 69 páginas que se hizo circular en la última de la convocatoria, creo que fue el miércoles, nos damos cuenta que muchos de los sectores que él pretende reformar ya se encuentran en un proceso de modernización y de cambio. O sea que realmente hay un pacto eléctrico. Hay un pacto eléctrico por un lado, pero también hay un pacto por la calidad de la misma educación. Hay una ley nueva que es la que crea todo el nuevo sistema de transporte que lo regula. Hay un órgano rector, aunque está en manos de uno de los miembros regulados, pero bueno, esas son de las cosas que lamentablemente pasan. O sea que yo creo que realmente de las 12 propuestas, lo que sí es innovador en este caso aquí sería el código electoral por un lado. Por otro lado, la ley de la seguridad social, que creo que ciertamente debe ser parte de la discusión de este diálogo, porque nuestro partido respaldará todas las acciones que vayan en beneficio del pueblo dominicano. Así que ustedes en el Congreso no van a obstruir iniciativas que ustedes consideren o que el país considere que son correctas. No, claro, en caso de que sean correctas, van a contar con nuestro apoyo, como lo hemos hecho en todo este año. En todo este año prácticamente nosotros hemos apoyado la gran mayoría de las propuestas y simplemente creo que hace 2 semanas hicimos un stop a la cantidad de los préstamos que ellos estaban tomando porque creíamos que ya realmente se comprometía mucho la soberanía en este caso. En lo que tiene que ver con la misma reforma constitucional. Pero en la reforma fiscal la cosa no va a ser tan sencilla. No es tan sencillo porque si la reforma fiscal lo que trata es de gravar, vamos a decir, a los que siempre han sido grabados, que es a la clase media y a la clase pobre, realmente ahí nosotros no podemos participar. No vamos a ser coauspiciadores de algo de esa naturaleza. Yo entiendo que se debe gravar el patrimonio de quienes más ganan. Por otro lado, hay que hacer la revisión de las exenciones fiscales que hay. El inconveniente está que cuando usted lee en ese documento que ellos el día miércoles, lo presentan, cuando hablan de ver las exenciones fiscales, se están refiriendo al mismo cliché de toda la vida. En los casos en que se produzca empleo, que signifique tal cosa, o sea, es exactamente lo mismo. Son los mismos sectores que toda la vida, cuando usted le quiere tocar,
los privilegios que tienen en términos tributarios, se van a quejar y van a sacar de cara, bueno, pero yo te creo los empleos, yo soy un generador además de impuestos de manera indirecta, yo también soy un generador de hasta divisas, por otro lado. O sea, hay que tener en cuenta que realmente si queremos que la reforma fiscal sea lo más sincera, lo más aterrizada posible, hay que revisar todo. Y no solamente eso, sino también el gasto, la calidad del gasto. Lo que a mí me sorprende es que esto se quiera discutir en este diálogo cuando esto forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde hay un pacto fiscal que no se le ha metido el diente. O sea, pero en parte es responsabilidad de tu gobierno. Bueno, lo que ocurre, desaprovechó quizás los mejores tiempos, años 16, 17. Lo que ocurre es que a gran diferencia de esta gestión, en el caso nuestro había una prioridad. Y fue una prioridad que hasta se consensuó. Bueno, ¿cuál de los tres pactos entendemos que es el más prioritario? El pacto por la educación. Nos concentramos en ese pacto y usted sabe bien cuánto tiempo tomó llegar a un consenso. Finalmente se pudo lograr y gracias a eso hay una jornada extendida. Y el eléctrico duró 2 años y no se firmó. Y el eléctrico duró muchísimos años y no se firmó por parte del actual gobierno, cuando no eran gobierno. Porque después se firmó el mismo Se pacto. firmó el mismo sin cambio de coma y absolutamente nada. O sea, que hubo una prioridad, hubo una secuencia. Entonces, ¿cuál es el pacto que realmente resta de esos tres pactos que están en esa ley? El pacto fiscal. Ahora, si el gobierno pretende que nosotros seamos lo que le hagamos su tarea, están equivocados. Porque para eso ellos fueron electos, para que gobiernen. Ahora, si no pueden gobernar, que se hagan a un lado y que nos dejen gobernar. Y entonces sí, nosotros vamos a proponer cuáles son los cambios que hay que hacer y cuáles son las reformas que hay que hacer. Sobre la Constitución, José. ¿sí? Adelante, Ana Patricia. Sí, no, termina con el tema de la Constitución, luego paso contigo. Ok, sobre el cambio a la Constitución, yo veo bien que realmente se hagan ciertos acondicionamientos. ¿En qué sentido? El procurador no debe ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura, no debe ser, nunca lo debió ser, nunca yo estuve conteste con eso. Pero también por otro lado, y veo bien, hay que analizarlo, pero veo bien que los jueces del Constitucional, entre otros órganos extrapoder, pues se le pongan quizás algunos que otros requisitos más, pero hay que tener mucho cuidado de que no vayamos a crear unos requisitos que excluyan, ¿no?, a la posibilidad de que mucha gente con la capacidad suficiente pues pueda ser miembro de uno de estos órganos. Por ejemplo, perdón, José, yo he visto voces de comunicadores que plantean, porque si es el Consejo de la Magistratura que va a elegir el procurador, el peso del presidente, el que sea, siempre va a ser muy importante. Entonces lo que quieren es limitar, no, solamente tienen que ser miembros de la carrera. Lo que pasa es que ahí hay que tener mucho cuidado y hay que verse en las experiencias de otros países. Vemos los casos de Colombia, de Perú, donde fiscales independientes de carrera han dado al traste con el sistema democrático en esos países. En Brasil. Perú, bueno, Brasil, por ejemplo, un gran fiscal independiente. Finalmente, ¿qué era lo que andaba él atrás de? Un puesto político. Lo consiguió, pero ¿cómo acabó? Pero no cómo acabó él, cómo acabó el caso más grande que se creía que era el caso de Petrobras. Lula está descargado totalmente de todas las acusaciones por la misma Suprema que lo encarceló durante 584 días. Entonces, y va a ser presidente. Y va a ser presidente, va a ser candidato y va a ser presidente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que aquí no se trata más bien de quién selecciona, sino de el tipo de perfil que se crea para esa posición. Y aquí hay que distinguir lo que es la figura del procurador o el fiscal general, como se le quiera llamar, al órgano Ministerio Público. Son dos cosas totalmente diferentes. Y aunque se ha criticado que este es el único país
donde el procurador lo designa el presidente. No es cierto. Los Estados Unidos, que es el principal ejemplo de la democracia, que se utiliza mucho aquí para citarlos, todos esos ejemplos, el procurador general lo designa el presidente, pero va mucho más allá. Los fiscales federales los nombra el presidente. O sea, que no se trata realmente... Claro, allá tú tienes una mentalidad de la gente que lo nombra el presidente, Trump nombró a uno y se le volteó. Claro, pero... Que también hay un tema ahí ya de mentalidad, de cultura, de... Claro, y de las condiciones de cada quien, porque usted debe tener límites. Lo que pasa es que lamentablemente aquí se está partiendo de la experiencia previa que no fue positiva, no fue positiva, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero eso no significa que porque esa experiencia no haya sido positiva, ahora vamos a trastocar todo el sistema, porque fíjese algo, en esa propuesta que ellos ayer dicen, el miércoles, que ellos presentaron, dicen que el procurador general debe ser designado ni por el presidente ni por ninguno otro de los tres poderes. ¿Quién lo va a hacer? Pero que debe ser parte de los que se invite para las interpelaciones en el Congreso Nacional. Entonces, ¿de quién va a ser independiente? Si tú me estás diciendo que no lo designará el presidente, sino quizás un órgano colegiado, pero debe de rendirle cuenta a un poder en particular. Entonces, realmente hay una dependencia, va a haber una dependencia de alguien. Siempre estos puestos tienen que rendir cuentas. Nadie puede estar por encima de nada, o sea, de todo el sistema, de todo el aparato. Lo que hay que ver en este caso es ante quién debe rendir cuentas ese fiscal general o ese procurador general y tomar en cuenta que es la cabeza de un órgano, pero lo que debe funcionar es la institución que se llama Ministerio Público, bajo los principios que la propia ley orgánica pues les ha facultado. Exacto, las reformas que tú entiendes que son urgentes, necesarias, que deben de hacerse ya, de las que pueden esperar un poco más, pues sabemos que algunas pueden aplazarse. Mira, yo creo que realmente de las 12 reformas, la más importante es la del Código Electoral, porque dentro de 2 años ya nosotros vamos a estar en los procesos electorales de nuestros partidos. Y internos. Aunque tome mucho tiempo, la ley de la seguridad social. Aquí hay un sistema de la seguridad social que no ha dado ningún tipo de resultado positivo para la sociedad dominicana y es una demanda nacional de que esto se haga. Importante, urgente, la fiscal. El inconveniente está que no están las condiciones dadas para que ahora se lleve a cabo una reforma fiscal. ¿Por qué? Una economía que no se encuentra en crecimiento, bajo una pandemia, bajo una recesión, con un alto desempleo, realmente entonces no podemos pensar en eso. Pero en caso de que las condiciones fueran otras, pues esa sí sería una de las principales. Ahora, ojo, vuelvo y digo, como nos encanta copiar de otros países, no solo se copia lo bueno, veamos las otras experiencias para que no nos pase. El caso de Colombia, intentaron llevar a cabo una reforma fiscal y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso prácticamente se tiró a la calle. Se desestabilizó de una manera tal que hubo yo no sé cuántos cientos de muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo particularmente me concentrara en la parte electoral por un lado, en la seguridad social y vamos a ver los cambios de la Constitución también. Porque hay cambios ahí que ellos plantean que entiendo que no deben ser en la Constitución, sino en las leyes de cada uno de los ámbitos que se están tocando. Por ejemplo, el régimen de ingreso, de permanencia de los miembros del Ministerio Público, del Poder Judicial, etcétera. Eso muy bien se puede hacer en la ley orgánica. No hay por qué tocar la Constitución. Ahora, hay algo que no se trató ahí en el cambio de la Constitución. Algo que no se debe quedar en esa reforma es aclarar el concepto de la segunda mayoría en las cámaras para conformar el Consejo de la Magistratura. Porque si por un lado me están diciendo que quieren excluir al procurador porque es una influencia y un voto más del presidente, no es menos cierto
que al manipular el concepto de la segunda mayoría, porque supuestamente no quedó claro, el presidente entonces, en todo caso, al decidir con su mayoría mecánica en el Congreso quién es la segunda mayoría, pues tiene también ese voto a su favor. O sea, que yo creo que eso es parte de la discusión que tiene que darse en esa reforma constitucional. El artículo 178 que aclare que la segunda mayoría, ¿de qué se desprende? ¿De qué se desprende? ¿De un partido que haya sacado un 38% versus otro que lo que tuvo fue un 4%? ¿O de que posteriormente varios de los senadores, que en este caso fue en esa Cámara que se creó toda esta situación, se cambiaron de bloque de partido y crearon un bloque nuevo? Ese es otro tema urgente, porque eso es parte de lo que también puede, vamos a decir, impedir la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos, el transfugismo. Eso es algo que se ha quedado ahí en el aire. Entonces yo creo que en la nueva ley de partidos y en la nueva ley electoral, esos son temas que hay que ver también, que son urgentes, Patricia. Cuando uno escucha opiniones, cuando se va a dar cuenta que ese diálogo va a ser muy largo. Claro. Porque van a surgir ideas brillantes. Claro. Vamos a una breve pausa comercial, porque tú iniciaste un tema que nos interesa, porque es el tema que ha estado sobre el tapete, que es el tema sobre el caso Falcón. Así que nos vamos a comerciales, volvemos inmediatamente en esta interesante conversación con el licenciado José Dantes Díaz, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tú trataste en el segmento anterior, dentro de las reformas que son urgentes, el tema de la seguridad social. Me quiero ir un poquito más allá, me quiero ir al sistema de pensiones. La semana pasada tuvimos a Raúl Hernández tocando ese tema. Nos preocupa a todos los que somos trabajadores realmente cómo está conformado el sistema de pensiones y si realmente es un sistema sólido a la hora del retiro. ¿Ustedes han pensado tocar ese tema? ¿Han pensado modificar alguna parte sobre eso? ¿Cuál es tu opinión? Mira, como yo te comenté, o yo no sé si lo había ya realmente comentado, lo que hemos intentado es ver cuáles son las propuestas que tiene este gobierno sobre cada uno de los temas que antes de reformar. Okay. Porque no tenemos una propuesta. Quienes hicieron la convocatoria a este diálogo fueron ellos. Entonces, queremos ver qué es lo que ellos quieren presentar. Si tú me preguntas a mí desde el punto de vista muy particular, entiendo que es un sistema que no es justo, primero, que es un sistema que es extremadamente burocrático, que es un sistema que castiga en todo caso, el empleado al que cotiza durante toda una vida, que luego para poder recibir lo que ha ido cotizando, pues se le hace imposible prácticamente. ¿Por qué? Porque las asociaciones que se encargan de gestionar estos fondos invierten todos estos recursos en instrumentos financieros de largo plazo, que ciertamente forman parte de la economía nacional. Y el Banco Central, por ejemplo, también, que tiene una participación en todo esto, el Ministerio de Hacienda, etcétera, entre otros colocadores de bonos internacionales, pues juegan un rol. Y realmente, cuando tú planteas, por ejemplo, que tú tienes que desembolsar una cantidad astronómica de fondos para satisfacer lo que a cada uno le corresponde, no es menos cierto que eso puede impactar a la economía nacional. Entonces, realmente yo creo que hay que revisar la ley de forma tal que la salida de ese dinero, la entrega de ese dinero a cada uno de los cotizantes, cuando les corresponda o cuando lo quieran, porque también deben haber situaciones de excepción de que se le pueda dar, por ejemplo, como hemos visto en el caso de Chile, que se autorizó a través de leyes y creo que de la Constitución misma hubo que hacer cambios, que no se afecte la economía nacional, porque si se afecta la economía nacional, entonces ahí sí el país entero estaría en grandes inconvenientes. Yo creo que este es un tema extremadamente complejo que no va a ser realmente ni solucionado ni consensuado de aquí a los próximos 3 o 4 años. Pero hay que ser lo suficientemente responsables e iniciar cuanto antes la discusión sobre ese tema tan fundamental para la sociedad dominicana. José, el caso Falcón, que ha conmovido a la sociedad,
porque hay legisladores, hay un exfuncionario, casi todos del gobierno, pero ha habido declaraciones de lado y lado. Sí. Tanto de ustedes, porque ustedes dicen que ustedes advertían ya en la campaña que el narcotráfico estaba financiando la campaña del PRM, pero José Paliza le dijo que todas esas estructuras crecieron en gobiernos anteriores, refiriéndose obviamente a los gobiernos del PLD. Sí. Es decir, ¿cuál es tu análisis de esa situación? No solamente ya desde el punto de vista del enfrentamiento partidario, sino, óyeme, de que definitivamente el narco ha penetrado en la política. Lamentablemente eso es así. Ha ido penetrando desde hace mucho tiempo y yo creo que ha sido culpa de todos los actores del sistema, de un sistema de partidos que no fue lo suficientemente visionario para crear los mecanismos necesarios para limitar, para disminuir la influencia de gente y de fondos de esa naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre? Que precisamente esto es algo que la sociedad dominicana no ha entendido del todo. Si no existiera el financiamiento público por parte del Estado a los partidos políticos, pues la incidencia del narcotráfico en los partidos políticos fuera mucho peor de lo que ha sido, porque los partidos políticos tienen que financiarse para poder operativizar. Y en una democracia donde lamentablemente, como en nuestro país, es extremadamente cara, porque una candidatura para un puesto de diputado conlleva la inversión de mucho dinero, pues entonces... Pero eso no hay que tratar de abaratarlo. Claro que sí, hay que tratar de abaratarlo y esos son parte de las cosas que se pueden discutir ahora en esta ley de partidos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No es cierto que por el hecho de que las estructuras hayan operado durante años sin que se le haya tocado, significa que eso responda a una impunidad por parte de las autoridades pasadas. Y mucho más cuando son no casos... somos un narcoestado. No, un narcoestado no, porque el narcoestado ya realmente se crea cuando el narcotráfico ha permeado los poderes públicos. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, yo creo que la misma presidencia, el Poder Ejecutivo, no necesariamente se encuentra así, sino que hay focos donde el narco ha ido penetrando. El peligro está que si no se pone coto, entonces sí pudiéramos llegar a ser un narcoestado. El mismo poder municipal, hay alcaldes que han sido financiados por el narco, pero no podemos vernos como un narcoestado tipo México, Colombia, entre otros países que lo han sido. Ahora bien, el que las estructuras hayan estado funcionando, trabajando, traficando durante años, no significa que es que las autoridades se hayan hecho de la vista gorda. Recuérdense algo, esto es un caso, en este caso en particular, que es de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han estado procesando esto. Entonces, esto se trata de una investigación entre dos estados, donde hay un estado requiriente, que son los Estados Unidos, y un estado requerido. Y el estado requerido lleva a cabo acciones investigativas en la medida que el estado requiriente se las pide. Si el estado requiriente no pide apresarte... Eso fue porque alguien cantó allá. Lo más probable, claro que sí. O sea, fíjese cómo se desatan cosas en pocos meses, luego de que un diputado del actual partido de gobierno haya sido hecho preso allá en los Estados Unidos. Pero lo vemos con casos previos que habían pasado con Quirino, con Toño Leña, con con aquel. Cuando los Estados Unidos arman un caso, te piden que tú hagas una serie de diligencias investigativas. Pero ellos no le echan el guante, como uno dice de una manera popular, hasta tanto no tienen los elementos suficientes para presentar ante un gran jurado y ante un juez las pruebas que puedan condenar a estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que eso es así? Porque ellos no solamente quieren dar con ese responsable, ellos quieren saber dónde llega esa droga, quién se beneficia, quién la paga, quién recibe ese dinero, dónde se invierte ese dinero. Entonces, para tú desmantelar una estructura de esa naturaleza tan grande y tan compleja, eso no se hace en 10 meses. Pero más aún, a mí me parece hasta incoherente el que digan que eso pasaba porque se protegía. Si se protegía, ¿por qué razón entonces ellos apostaron al otro partido
y no al partido que los estuvo protegiendo. Pero mira, está bueno el argumento. Claro. No, es que es un argumento lógico, se cae de la mata. O sea, si tú andabas campeando, Si tú estás bien con un si tú partido. estás bien con un partido y tú estabas traficando sin ningún problema y nadie te ponía la mano, ¿por qué razón entonces tú financias de una manera grosera y abiertamente al partido que te podía quitar eso y es el que te está trancando hoy? No son ellos que los están trancando, es la DEA, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que vuelvo y digo, en una cooperación internacional, fruto de años, le está pidiendo ahora que haga esos arrestos y faltan más, porque como usted decía hoy, hay 2 senadores. Hay un senador de la zona este que han dicho, no quiero decir su nombre, pero que en su propiedad Ese inclusive mismo. se encontró un cadáver. Se encontró un cadáver hace unos cuantos meses y eso se ha quedado ahí callado. O sea, que yo realmente creo que si hay alguien que denunció la incidencia del narcotráfico en la política, fue nuestro partido en la campaña pasada. Ahí está Miki López de la Vega, la esposa que sigue siendo diputado. Porque Sí, él fue apresado él fue apresado, pero luego fue suelto tan pronto este gobierno llegó al poder, tomó posesión. Ahora, lo que yo me pregunto, por ejemplo, la esposa de Miki López, la más votada en esa provincia, la candidatura de ella fue a un proceso interno para ganarla o se la reservaron. Si se la reservaron, ¿quién se la reservó? ¿Y por qué se le reservó? Si no tenía un historial de activismo político en esa provincia, frente a otros dirigentes que tienen 20, 30 años haciendo política por ese partido y anteriormente, como antes se llamaba, por ese partido. Lo mismo de ese señor Miguel Gutiérrez, el otro de allá de Santiago, un hombre desconocido en ese mundo político. Y ganó con Los dirigentes de Santiago no lo conocían. Ganó en una convención interna. Veamos eso. O les regalaron la candidatura. Entonces, esos son elementos que pueden indicar el nivel de incidencia que tuvo el narco en esa campaña presidencial, congresual y municipal también. Adelante. José, Ana por eso entonces sería la importancia de no solamente modificar la ley de partido, sino de aplicarla. ¿Tú crees que de esa forma podemos tratar de evitar llegar a ser un narcoestado? Porque estamos dando los pasos para llegar ahí. O sea, mira, en poco tiempo. Yo creo que hay una responsabilidad de los partidos políticos de crear los mecanismos internos para que se minimice la influencia de estas personas. No es que tú lo vas a eliminar de plano, porque resulta un poco difícil. Tú puedes crear todos los mecanismos para, por ejemplo, cuando yo oigo gente que dice, no, porque nosotros hacemos un antidoping y pedimos unos certificados de no antecedentes penales, eso no me significa absolutamente nada, porque un antidoping es si tú eres un consumidor, no si tú eres un narcotraficante o si tú eres un lavador. Son cosas totalmente diferentes. Por otro lado, un certificado de no antecedentes penales, hasta hace una semana, Juan Maldonado podía sacar un certificado de no antecedentes penales y hoy míralo dónde está. Y el otro que lo acaban ahora de extraditar. O sea, ese no es el caso. El caso es que hayan las sanciones en la ley, no solamente para quienes incurran en esas prácticas, sino también para los partidos políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los partidos políticos tienen que ser penalmente responsables porque es de la única manera que nosotros vamos a poder crear los controles. Y en el caso nuestro, fruto del último congreso interno nuestro, estamos creando los mecanismos para establecer el sistema de prevención, de anticorrupción, antilavado, para poder minimizar en la medida de lo posible la influencia de gente y de fondos de esta naturaleza. Finalmente, José, está muy interesante la conversación, pero nos queda poco tiempo. Vamos a hablar del PLD. El PLD, aparentemente hay una hemorragia de renuncia y de juramentación en la fuerza del pueblo, tanto los procesos penales que inclusive involucran familiares del presidente del partido. ¿Realmente ustedes representan una opción para el 2024? Yo creo realmente que sí. Yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta algo. Primero, la responsabilidad penal es individual. Nadie puede ser penalmente responsable por el hecho de otro. O sea, si nos vamos haciendo ese paralelismo del cual hablábamos ahora,
Si nos vamos a los casos de los diputados, los senadores que pudieran estar implicados en estos casos de narcotráfico, si yo digo el PRM es un partido de narcos, yo no estoy siendo justo. ¿Por qué? Porque yo no creo que el PRM sea un partido de narcos. Ahora, que la mayoría de los narcos, que todos los narcos estén bajo la sombrilla de ese partido, ya eso es otra cosa. Pero, ¿qué ocurre? Los casos judiciales que se están llevando a cabo, prácticamente yo creo que no pasan de 5 dirigentes nuestros los que están siendo procesados. Entonces, es un porcentaje ínfimo del universo de los que somos miembros de nuestro partido, porque lo que hay en esos casos, aparte de 5 o 6 dirigentes, no creo que más, son o un suplidor o un dueño de una compañía, o vinculados, allegados, o gente que tienen algún tipo de vinculación familiar, no dirigencia política, número 1. Número 2, creo que precisamente justo por, vamos a decir, el mensaje que nos hizo llegar la sociedad con las elecciones y las razones de por qué optaron por otra opción, nos ha hecho reflexionar hacia lo interno y nos encontramos en un proceso de transformación, no de renovación, porque una cosa es la renovación, pero la transformación conlleva renovarse también, y no solamente en términos biológicos, en términos, vamos a decir, de estructuras, sino en términos también de metodología de trabajo. Entonces, nosotros estamos en un proceso que lo que va a hacer es a fortalecer a nuestro partido y a tratar de que se reconecte con la sociedad dominicana, que haga suya las causas sociales del pueblo dominicano, porque ¿qué ocurrió? En los gobiernos nuestros se satisfacieron muchísimas necesidades. No fueron buenos gobiernos. Muchísimas necesidades. Ahora, aparentemente, se fueron creando nuevas de esas necesidades que no existían antes y no fuimos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta y prestarle la debida atención. Y ahí vino la desconexión social. Entonces yo creo que con todo este proceso de transformación, de renovación, de mea culpa, de que realmente hicimos cosas que no estaban a la altura de las expectativas, que no fueron correctas, yo creo que nosotros podemos presentar una opción viable dentro de 2 años y medio, porque lo cierto es que los que actualmente están al frente de la cosa pública en 1 año nos han dado muestra de que no saben gobernar. José Dantes Díaz, muchísimas gracias. La próxima vez te invitaré al Telematutino 11. Muchísimas muy gracias. Muy buen expositor. Gracias. Feliz día. Gracias. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.